Mi nombre es Carmen Rojas y durante los últimos 6 meses, el aroma de pino y tierra húmeda ha sido mi compañero constante. No es el aroma suave de un paseo por el bosque, sino el olor punzante, a veces acre, de la estación de investigación en lo profundo del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Soy botánica especializada en los árboles centenarios que perforan el cielo cubierto de niebla aquí. La tranquila soledad ha sido un bálsamo, un retiro necesario de los escombros emocionales de mi vida en mi pueblo natal, Miraflores de la Sierra. La interrupción más profunda de mi paz cuidadosamente construida no provino de una tormenta repentina o de un encuentro inesperado con la vida silvestre. Llegó en un correo electrónico estéril e impersonal de mi pareja, Javier. 17 palabras que dividieron mi mundo en dos: se acabó. El chalet es mío. Los fondos de la fundación son míos. Buena suerte. Por ahí. Debajo de su escueto pronunciamiento, se desplegó una serie de imágenes. Una mujer, una desconocida con una sonrisa brillante y artificial, recostada en mi sillón favorito, cubierta con michal tejido a mano. Sus pies, sorprendentemente descalzos, descansaban sobre el baúl de cedro antiguo que había heredado de mi abuela. La última fotografía me robó el aliento. Ella acunaba a Peluso, mi esponjoso gato atigrado, en sus brazos. Peluso, de quien Javier me había dicho entre lágrimas que había desaparecido en el bosque 2 meses antes, perdido en la naturaleza. Debe haber creído que la vasta distancia, la extensión aislada de árboles centenarios, me dejaría indefensa, amordazaría mi respuesta. Él no sabía que mucho antes de dedicarme a comprender la resistencia de estos árboles, había aprendido a cultivar la mía propia. La última lámina microscópica encajó en su lugar, revelando una sección transversal perfecta del cambium de un pino silvestre. Un testimonio del orden perdurable de la naturaleza, una pequeña victoria contra las fuerzas implacables del tiempo y la decadencia. Durante 6 horas seguidas mi mundo se había reducido a esta exquisita danza celular, el suave zumbido del microscopio y el perfume terroso y resinoso del bosque que impregnaba el pequeño laboratorio. Me quité los guantes de látex, el suave suspiro de su liberación resonando en la tranquila habitación, y los dejé caer en el cubo de la basura. Un dolor familiar se instaló en mis hombros, un compañero constante en esta asignación solitaria. Excelente trabajo, doctora Rojas, susurró mi asistente Marcos, un joven y aplicado becario de la universidad, mientras catalogaba cuidadosamente las muestras. Los anillos de crecimiento son notablemente consistentes. Gracias, Marcos, respondí pasándome una mano por el pelo ya enredado. Mi tarea inmediata había terminado. Había documentado una pequeña pieza de un rompecabezas inmenso e intrincado. Ahora, todo lo que anhelaba era un momento de tranquila reflexión, una conexión con los ritmos más suaves de la vida que había dejado atrás. Salí de la estación de investigación a la luz fresca y moteada del final de la tarde. El aire en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama era un tapiz permanente de tierra húmeda, pinos imponentes y el olor limpio y penetrante de la corteza antigua que parecía purificar el alma. El murmullo constante y suave del bosque, una sinfonía de hojas susurrantes y llamadas de aves distantes, era la banda sonora de nuestros días aquí. Me abrí paso por un sendero estrecho y sinuoso hacia la pequeña sala común compartida, nuestro santuario improvisado, biblioteca y portal al mundo distante de la conexión humana. Dentro el aire estaba denso con el reconfortante olor a té de hierbas y el suave zumbido de algunos portátiles. Era nuestro único vínculo real con el exterior, un hilo frágil que nos conectaba con el hogar. Me serví una taza de té de jazmín, su calidez floral un pequeño consuelo. Encontrando un rincón vacío junto a la ventana, me acomodé y encendí mi portátil, una suave sonrisa ya formándose en mis labios. Era nuestro ritual. No importaba lo inmerso que estuviera en su trabajo para la fundación, Javier enviaba un correo electrónico todos los días. El asunto siempre era el mismo, echando de menos a mi duende del bosque. Y adjunta habría una foto de Peluso, mi esponjoso gato atigrado, generalmente acurrucado en el porche soleado o jugando juguetonamente con un helecho colgante. Era mi salvavidas, un único y perfecto recordatorio del afecto simple e incondicional que me esperaba a miles de kilómetros de distancia. Vi su nombre en mi bandeja de entrada, y mi corazón revoloteó con una calidez familiar y feliz. Hice clic para abrirlo, pero el asunto estaba mal. Simplemente decía, alguna claridad para ti. Mi sonrisa vaciló. Leí la primera línea, se acabó.
El chalet es mío. Los fondos de la fundación son míos. Buena suerte. Por ahí. 17 palabras. El aire se me atragantó, mis pulmones de repente vacíos. Un zumbido agudo llenó mis oídos, ahogando los suaves sonidos de la sala común. Las palabras eran un revoltijo sin sentido, como leer un idioma antiguo y olvidado. Bajé la página, mis dedos sintiéndose extrañamente desconectados y torpes en el trackpad. Había archivos adjuntos, un PDF de una solicitud de disolución, un extracto bancario que revelaba nuestra cuenta de inversión compartida, la que contenía más de 45.000 euros para futuros proyectos ecológicos, ahora completamente vacía. Pero mi mente no podía entenderlos. Eran solo patrones en blanco y negro sin sentido. El verdadero ataque llegó con los archivos IPEC. La primera foto mostraba a una mujer, una rubia sonriente que nunca había visto, de pie en mi salón. Llevaba mi chal tejido a mano, el que me había hecho mi hermana. En la siguiente foto, estaba recostada en mi sofá, sus pies descalzos apoyados irreverentemente en el baúl de cedro antiguo, el que yo había restaurado meticulosamente, un trabajo de amor que me había llevado semanas de cuidadoso trabajo. Fue una violación calculada, una invasión de los espacios más íntimos de mi vida. Pero fue el último archivo adjunto lo que realmente me destrozó. La rubia, su nombre lo sabría más tarde, era Elena. Estaba sentada en los escalones de mi porche delantero, sonriendo a la cámara. Acunado en sus brazos, lamiéndole la barbilla con energía frenética y feliz, estaba mi gato atigrado, Peluso. Su cola era un borrón de movimiento. Sus ojos brillaban. Estaba sano. Estaba feliz. Estaba vivo. Vivo. El recuerdo me golpeó como una astilla de hielo. Hace 2 meses. Una llamada chispeante en el teléfono satelital en plena noche. La voz de Javier, espesa con lo que yo creía que eran sollozos. Carmen había ahogado. Peluso. Hubo un accidente. Se escapó por la puerta. No lo vi. Yo me había quedado allí en el frío silencio de mi pequeña cabaña de investigación, aferrándome al teléfono mientras él relataba cómo Peluso había corrido hacia el camino de un vehículo que pasaba, cómo había muerto de camino al veterinario de urgencia. Javier había llorado, diciéndome lo mucho que lo sentía, cómo le había fallado a nuestro chico. Y yo le había creído. Me había derrumbado en mi camastro y había llorado hasta que mi garganta estuvo áspera, mi cuerpo temblaba con una pena tan profunda que se sentía como una herida física. Había llorado sola, a miles de kilómetros de casa, lamentando el hecho de no poder estar allí para abrazarlo o enterrarlo. Había perdido un pedazo de mi corazón y ni siquiera podía regresar para su último adiós. Ahora, al mirar esta foto, me di cuenta de que toda esa actuación, sus lágrimas, su dolor, mi pena, todo había sido una mentira. Una ficción enferma y elaborada que había construido únicamente para herirme. El dolor inicial de perder a Peluso no era nada comparado con esta nueva y corrosiva agonía. Esto no era solo una mentira. Era un acto calculado de crueldad psicológica. La oleada de rabia candente que esperaba nunca llegó. En cambio, una calma aterradora me invadió, fría y pesada como una manta de nieve. El dolor no se desbordó. Se congeló instantáneamente. Mi respiración se normalizó. Mis manos, que habían estado temblando, se quedaron perfectamente quietas. Lenta y deliberadamente moví el cursor y cerré la ventana del correo electrónico. No lo borré. Cerré mi portátil, no con un golpe furioso, sino con un clic silencioso y resuelto. El sonido pareció resonar en el repentino silencio de mi mente. Me levanté, dejé la taza de té medio vacía sobre la mesa y salí de la sala común. La noche del bosque había caído, y el aire fresco y húmedo fue un shock contra mi piel caliente. Me alejé de las suaves luces de la estación, mis botas crujiendo sobre las agujas de pino hasta que me encontré sola en la profunda oscuridad de los árboles centenarios. Miré hacia arriba. El cielo era un lienzo vasto e interminable de estrellas, más brillantes y numerosas de lo que jamás podría ver en los cielos contaminados por la luz de casa. Eran frías, distantes e indiferentes. No lloré. Las lágrimas me parecieron demasiado baratas para esto. Eran una respuesta a la tristeza, a la pérdida. Esto era algo completamente diferente. Esto era una violación del alma.
Mirando esas estrellas silenciosas y ardientes, entendí una cosa con absoluta claridad. Esto no era una mera disolución. Era una declaración de guerra. Una guerra declarada por un monstruo escondido en la piel de un hombre. Y en el profundo y helado silencio del bosque de la Sierra de Guadarrama, solo una pregunta resonó: ¿por qué? Bajo el vasto y silencioso dosel de los antiguos pinos, la pregunta ¿por qué? Resonó no con pena, sino con la fría claridad de un diagnóstico botánico. Los patrones destructivos no nacen de la noche a la mañana. Sus patologías se desarrollan con el tiempo, alimentadas por una dieta constante de expectativas tácitas y un sentido distorsionado de derecho. Mientras regresaba al tenue resplandor de mi pequeña cabaña, el pasado comenzó a desenrollarse, no como una colección de recuerdos preciados, sino como una serie de exhibiciones clínicas. Exhibición A: el engaño. Exhibición B: la apropiación. Y ahora mi mente estaba buscando meticulosamente los orígenes de la plaga. Recordé los primeros días cuando yo estaba persiguiendo apasionadamente mi investigación doctoral, y él estaba explorando avenidas. Poseía un encanto embriagador, una forma de hacerte sentir como el centro de su universo. Tu éxito es nuestro éxito, Carmen, decía, su voz tan suave como las piedras de río. Somos compañeros en esta gran aventura. Era un sentimiento hermoso, y yo lo creía, especialmente cuando contribuía a financiar su serie de proyectos visionarios. Estaba la empresa de cultivo de setas artesanales que nunca produjo ni una sola espora. La aplicación de ecoturismo para senderos olvidados que nunca se codificó. Y la consultora de vida consciente que no tenía clientes. Cada fracaso nunca fue culpa suya. Era un mercado desafiante, un colaborador poco inspirado, una ola perdida. Y cada vez, yo estaba allí para amortiguar la caída, para ofrecer mi apoyo inquebrantable. Entonces conseguí mi beca con la Fundación para la Conservación de la Sierra de Guadarrama. Doctora Rojas. El puesto venía con una importante subvención de investigación, y pensé que estaría orgulloso. En cambio, algo sutil cambió. El compañero de apoyo fue reemplazado por un hombre que albergaba un resentimiento silencioso. Estaríamos en una pequeña reunión con otros investigadores, y si alguien me felicitaba, Javier ofrecía una sonrisa delgada y decía: sí, solo intento seguir el ritmo. No es fácil estar casado con una verdadera guardiana del bosque. Siempre provocaba una risa nerviosa, pero era un dardo disfrazado de broma entrañable. Más tarde, volviendo a casa en coche, se volvía hacia mí su tono herido. Debes mirarme y sentirte decepcionada, ¿verdad, Carmen? Era un artista, y su medio elegido era la manipulación emocional sutil. Pintó mis logros en tonos de negligencia, haciéndome sentir que cada paso adelante que daba era un paso alejado de él. Mi éxito ya no era nuestro éxito. Era mi defecto percibido. Los recuerdos seguían llegando. Cada uno otra pieza del intrincado rompecabezas. Pleno invierno, hace 2 años. Estábamos en la extensa y meticulosamente cuidada finca de sus padres, en las colinas de la sierra, cerca de Miraflores. Su madre, Viviana, siempre me recibía con un abrazo que se sentía más como una evaluación cuidadosa, sus manos perfectamente arregladas dándome palmaditas en la espalda mientras sus ojos escaneaban discretamente mi atuendo. La casa era una revista de estilo de vida de lujo hecha realidad, cálida, acogedora y completamente superficial. El aire olía a cera de abeja y cedro, y un fuego crepitaba en la impresionante chimenea de piedra. Era el cuadro perfecto de unas armoniosas vacaciones familiares. Nos reunimos para intercambiar regalos. Su padre recibió una rara primera edición de una guía de naturaleza. Su hermana recibió un exclusivo pañuelo de seda teñido a mano. Luego Viviana me entregó un paquete bellamente envuelto. Lo abrí. Era un libro sobre decoración del hogar, específicamente el arte de la anfitriona elegante. Dentro una nota escrita a mano en una tarjeta con temática de copos de nieve: querida Carmen, espero que esto te inspire a cultivar un poco más de belleza en tu hogar y un poco menos de tierra en tu vida el próximo año. Con amor, Viviana. Me sonrió, una sonrisa dulce y empalagosa que no llegaba a sus ojos. Una mujer puede ser tan exitosa como desee, dijo lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Pero su verdadera gracia reside en nutrir su hogar y su familia. Forcé una sonrisa, el papel de regalo arrugándose en mi apretado agarre.
Luego fue el turno de Javier. Abrió su gran regalo con alegría infantil. Era una máquina de café expreso artesanal de última generación, reluciente e increíblemente cara. Se levantó y me dio un gran beso en la mejilla. Gracias, mi amor, exclamó. Por apoyar siempre mis gustos refinados. Lo sostuvo para que su familia lo admirara, y todos aplaudieron. Yo me senté allí sosteniendo un libro destinado a guiarme suavemente de vuelta a mi lugar apropiado, mientras ellos lo aplaudían por complacer sus caprichos con mis recursos. En ese momento, yo no era su nuera. Era la benefactora silenciosa de la familia, el flujo constante de fondos que sostenía las ociosas ocupaciones de su hijo. Pero la prueba más clara, la que realmente reveló la profundidad de la erosión de su carácter, involucró a mis propios padres. Mi mamá y mi papá son maestros jubilados. Viven una vida sencilla y feliz en un pequeño pueblo costero. Ahorraron diligentemente toda su vida y quizás, confiaron demasiado fácilmente en la gente. Javier lo sabía. Los abordó a mis espaldas. Les inventó una historia sobre una oportunidad de inversión en agricultura sostenible e imperdible, una oportunidad para apoyar una floreciente ecogranja justo antes de que el mercado explotara. Necesitaba 25.000 euros, les dijo, solo por unos meses. Prometió devolverles el dinero con generosos rendimientos. Mis padres, queriendo creer en su yerno, queriendo ayudarnos a construir nuestro futuro, liquidaron una parte de sus modestos ahorros de jubilación y se lo dieron. Solo me enteré un mes después, cuando estaba revisando nuestras cuentas compartidas. Cuando vi la transferencia de 25.000 euros, una ola de náuseas me invadió. Cuando encontré la factura de venta de un bote de vela vintage, un juguete azul brillante y frívolo, sentí una rabia que nunca había conocido. Lo confronté, mi voz temblaba. Ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzado. Simplemente se encogió de hombros, una sonrisa de suficiencia, casi imperceptible, jugando en sus labios. Relájate, Carmen. ¿Cuál es el problema? El gran problema, Javier. Mentiste a mis padres. Les quitaste el dinero de su jubilación. Y luego pronunció la frase que debería haber terminado todo en ese mismo momento. Técnicamente dijo, recostándose en el sofá, es tu herencia de todos modos. Solo piénsalo como si yo estuviera recibiendo un adelanto. Él vio el amor y la confianza de mi familia no como algo que debía ser apreciado, sino como un recurso que debía ser explotado, al igual que mis becas de investigación, al igual que mi hogar, al igual que mi devoción. Todo encajó. Las piezas del rompecabezas no solo estaban conectadas. Formaban una imagen perfecta y fea. El lento envenenamiento de mi confianza, los regalos condescendientes de su madre, el robo a mis padres y ahora la cruel mentira sobre Peluso. No fue una grieta repentina en su carácter. Fue el cimiento sobre el que había construido toda nuestra relación. No solo resentían mi carrera, resentían mi independencia. No solo querían mis recursos, querían disminuir el espíritu que los ganaba. La mentira sobre mi gato no fue una crueldad al azar. Fue el gran final, la obra maestra de una farsa manipuladora que había pasado años perfeccionando su arte. La niebla de dolor que había nublado mi mente durante la última hora finalmente se disipó, dejando una claridad fría y dura como el diamante. Esto no era una tragedia para llorar. Esto era una injusticia para enfrentar. Caminé hacia mi camastro, mis pasos ahora firmes y constantes. Me arrodillé, saqué un pesado cofre de madera sin marcar de debajo y lo abrí. Apartando mis diarios de campo adicionales y textos botánicos, recuperé una gruesa carpeta encuadernada en cuero gastado. Sus páginas estaban llenas de documentos, números de cuenta y estatutos legales que había esperado no necesitar nunca. Era hora de revisar mi plan de contingencia. La guerra había sido declarada, y yo había terminado de ser una víctima. Revisando las páginas de la carpeta bajo la linterna de mi mesita de noche, mi atención no estaba en la traición. Estaba en los números. Extractos bancarios, concesiones de subvenciones, acuerdos de becas. Encontré la partida, un depósito de 45.000 euros en una cuenta de inversión compartida que ahora era un cráter vacío. No solo me había robado mi dinero. Me había robado mi tiempo, mi trabajo intelectual y mi sacrificio. Mis días aquí no comenzaban con una suave alarma.
Empezaban a las 4 con el sonido estridente de un reloj digital. El desayuno no se disfrutaba con las noticias matutinas. Era una barrita de granola y café instantáneo que sabía ligeramente a agujas de pino, ingerido mientras revisaba los datos ambientales de la noche. A las 5 ya estaba con mi equipo de senderismo, entrando en el mundo fresco y húmedo del bosque antiguo. Un mundo que olía perpetuamente a tierra mojada y a vida. Un día típico era de 14 horas de pie, alimentada por café fuerte y una inquebrantable sensación de asombro. 14 horas de recorrer terrenos desafiantes, documentar meticulosamente flora rara y analizar los sutiles cambios en el delicado ecosistema del bosque. Había días de tranquilo análisis de datos, dedicados a organizar muestras y capacitar a becarios. Y luego estaban los otros días, los días en que una tormenta repentina o un evento ecológico inesperado enviaba una sacudida de urgencia a toda la estación de investigación. Esos eran los días en que realmente nos ganábamos nuestras becas. Pensé en las noches que pasé despierta, rastreando especies nocturnas elusivas o luchando contra fallas inesperadas de equipos, trabajando hasta que mi cuerpo gritaba y mi mente se adormecía, pasando de una tarea desafiante a la siguiente. Una sombría cadena de montaje de dedicación científica. En esos momentos no había pasado, no había futuro. Solo estaban los datos ante mí y la desesperada esperanza de que mis esfuerzos fueran suficientes para comprender y proteger a estos gigantes antiguos. Me derrumbaba en mi catre al final de esos turnos, demasiado cansada incluso para desatar mis botas. Y mientras yo vivía esa realidad, ¿qué hacía Javier? Podría imaginarlo perfectamente, despertándose alrededor de las 9, preparando una cafetera fresca de café artesanal, sentado en nuestro porche trasero con mi chal tejido a mano, navegando por su teléfono. La pura y condenatoria injusticia de ese contraste se asentó en mis huesos no como ira, sino como un peso frío y pesado. Esos 45.000 euros no eran solo un número. Eran un registro de mi vida. Cada euro tenía una historia. Estaba la financiación de una subvención para un estudio crucial de especies raras, un estipendio extra que nos permitió extender nuestra temporada de campo. Estaba la bonificación por publicación, una suma global que venía con el reconocimiento de años de investigación dedicada. El resto eran mis ahorros, acumulados meticulosamente. Cada euro representaba una elección, un sacrificio. Era el equipo de campo mejorado que posponía, los retiros tranquilos que nunca tomaba. Era cada comida nocturna de una bolsa deshidratada. Cada día festivo solitario pasado en el campo. Había gestionado cuidadosamente esos recursos para lo que pensé que era nuestro futuro, financiación para futuros esfuerzos de conservación, una red de seguridad para cuando decidiéramos expandir nuestra visión compartida. Había cambiado momentos de mi vida por ese dinero, y Javier lo había tomado para financiar una nueva vida con otra persona, tan casualmente como comprar un nuevo y caro dispositivo. No solo había vaciado una cuenta. Había robado mi pasado y frustrado mi futuro. Justo cuando ese peso frío amenazaba con hundirme, la solapa de mi tienda se abrió de golpe. Era un joven asistente de campo con la cara pálida y los ojos muy abiertos. Doctora Rojas, tenemos una situación crítica. Un pino singular ha sufrido daños importantes por la reciente tormenta. Fallo masivo de una rama, traumatismo estructural grave. Hora estimada de llegada al lugar, 10 minutos. Mi infierno personal tendría que esperar. Cerré la carpeta de golpe, la volví a meter en mi cofre y corrí hacia el cobertizo de equipos. Mi entrenamiento tomó el control, empujando el ruido de Javier y Elena a un rincón distante de mi mente. El árbol era una maravilla, un centinela milenario, no menos de 1000 años de antigüedad, sus colosales ramas ahora un enredo de madera astillada y ramas rotas. Durante las siguientes 8 horas, fue mi mundo entero. Trabajé con una concentración desapegada e intensa, evaluando los daños, dirigiendo la cuidadosa remoción de ramas peligrosas y diseñando un plan para estabilizar el tronco masivo con cables y soportes. Fue un rompecabezas brutal, intrincado y desesperado. Y con cada medida, cada corte calculado, yo estaba luchando. Estaba luchando por ello. Finalmente se acabó. Lo habíamos estabilizado. Habíamos salvado el venerable árbol. Horas más tarde me acerqué al área de recuperación, exhausta, pero sintiendo la necesidad de verlo hasta el final.
El joven asistente de campo apenas empezaba a recuperarse de una pequeña caída que había sufrido, sus ojos se abrían lentamente nublados por el cansancio y la preocupación. Miró hacia el imponente pino, ahora ligeramente menos imponente. Luego sus ojos se encontraron con los míos, llenos de una esperanza cruda y primitiva. Su voz era un susurro seco y áspero. Doctora Rojas. ¿El árbol sobrevivirá? Era la pregunta que escuchaba más que ninguna otra. La pregunta que sostenía el futuro de un gigante milenario en su tembloroso equilibrio. Extendí la mano y tomé la suya. Estaba fría, pero me agarró con sorprendente fuerza. Lo miré directamente a los ojos, mi voz firme y clara. Sí, Marcos. Ha soportado cosas peores. Seguirá erguido en este bosque durante siglos más. Una sola lágrima trazó un camino a través de la suciedad de su mejilla. Me apretó la mano una vez, un silencioso agradecimiento, y luego volvió a un sueño más reparador. En ese momento, nada de la traición importaba. Mi dinero, mi chalet, mi pareja. Todo era solo ruido. Esto era real. Esto era lo que hacía. Preservaba la vida. Reconstruía lo que el mundo intentaba destruir. Y ningún ladrón, ningún mentiroso, ningún cobarde podría jamás quitarme eso. Ese propósito, ese valor era mío. Estaba terminando de recoger, agotada, cuando la profesora Ana García apareció a mi lado. Era una botánica experimentada, una mujer callada y curtida que había pasado décadas en estos bosques. Me entregó una taza humeante de té de jazmín. Finalmente habló su voz baja y áspera. Parece que necesitas esto, Carmen. Hizo una pausa y luego añadió, no dejes que la mezquindad de tu casa disminuya lo que haces aquí. El verdadero trabajo está aquí. Ella lo sabía. No sabía los detalles, pero conocía el aspecto de alguien que libraba una batalla en dos frentes. Asintió una vez, un gesto de respeto puro e inalterado, y se alejó. Me quedé allí sosteniendo la taza. Esa simple taza de té ofrecida con comprensión silenciosa por una colega científica, se sintió más como familia que cualquier cosa que hubiera recibido de los Vargas en años. Fue un recordatorio de que no estaba luchando sola. Y en la comunidad del bosque nunca tienes que hacerlo. Mañana, decidí, me pondría en contacto con el equipo legal de la fundación. A la mañana siguiente las palabras de la profesora García resonaron en mi mente, el verdadero trabajo está aquí. Tenía razón, y yo había terminado de luchar sola. Con la gruesa carpeta de cuero contra mi pecho caminé con renovado propósito por el complejo de la estación. La calidez de su sencilla amabilidad había reavivado algo en mí, un recuerdo de fuerza que casi había olvidado. Fue de un taller de desarrollo profesional hace 3 años, en la universidad. La ponente invitada era una reconocida abogada ambiental, una mujer de unos 60 años con cabello plateado y un intelecto que podía atravesar cualquier ofuscación. Había defendido innumerables batallas de conservación, una verdadera pionera. Nos contó historias de desafíos legales, pero la que se me quedó grabada no fue sobre disputas de tierras. Fue sobre su primer caso importante como joven abogada. Su marido, dejado en casa, había malversado secretamente decenas de miles de euros de sus cuentas conjuntas y luego había solicitado el divorcio, dejándola frente a la ruina financiera mientras ella estaba inmersa en un pleito ambiental crítico. Escúchenme, señoras, había dicho, su voz resonando en la sala de conferencias. Como mujeres dedicadas a un propósito mayor, siempre deben tener un plan A, un plan B y un plan, por el amor de Dios, todos son bastante falibles. Nunca se dejen poner en una posición pasiva. Sean ingenuas con su corazón si es necesario, pero sean pragmáticas y frías como una piedra con sus recursos. El amor no paga la investigación, y ciertamente no protegerá su legado. Sus palabras me impactaron. En ese momento Javier y yo éramos aparentemente felices, pero su historia plantó una semilla de precaución en mi mente. Fue una llamada de atención de que mi dedicación al bosque no me hacía inmune a las batallas libradas en casa. Impulsada por ese recuerdo, encontré el pequeño y modesto edificio que albergaba el departamento legal de la Fundación para la Conservación de la Sierra de Guadarrama. La oficina era austera y funcional, escritorios metálicos, pilas de estatutos ambientales y los omnipresentes mapas del parque. Detrás de uno de esos escritorios estaba la abogada Sofía Rivas.
Era una mujer inteligente e impecablemente vestida cuya mirada parecía penetrarte. No había pretensiones en ella. Me había preparado para un tedioso proceso burocrático. Esperaba miradas de lástima o quizás una charla sobre finanzas matrimoniales. Estaba preparada para ser tratada como una mujer sobrecargada. Así que simplemente lo expuse todo de forma clínica y concisa, como si presentara un informe ecológico detallado. Detallé la cronología, los engaños, la apropiación financiera. Deslicé la impresión del correo electrónico de Javier y las fotos sobre su escritorio. No lloré. No levanté la voz. Solo expuse los hechos. La abogada Rivas escuchó en absoluto silencio, su expresión indescifrable. Escudriñó el correo electrónico, sus ojos deteniéndose en la foto de Peluso. No ofreció ni una sola palabra de simpatía. Cuando terminé simplemente asintió, su rostro inexpresivo como el granito. Contuve la respiración, esperando el veredicto, el despido, el tópico. En cambio me miró y una sonrisa irónica y sin humor apareció en sus labios. Bienvenida al club, doctora Rojas, dijo su voz desprovista de lástima, pero llena de una cansada solidaridad. No es la primera y ciertamente no será la última, pero quizás sea la mejor preparada que he visto. Una ola de alivio me invadió, tan poderosa que casi me dobló las rodillas. No era una mujer sobrecargada. Era miembro de un club al que nunca quise unirme. El abuso financiero de profesionales dedicados que trabajan de forma remota es una epidemia silenciosa, doctora Rojas, continuó, su tono cambiando de cansado a incisivo. Depredadores como su marido cuentan con la distancia, la distracción y el compromiso emocional con su trabajo para salirse con la suya. Ven su propósito como su oportunidad. Dio un golpecito con el dedo en la impresión. Pero lo que hizo, mentir sobre su gato, eso es un tipo especial de malicia. Me miró a los ojos y por primera vez vi un destello de fuego en los suyos. Cometió un error crítico. Se metió en una pelea con la botánica principal de una fundación de conservación federal, y al hacerlo, nos declaró la guerra. Por eso estoy aquí, señora, dije, mi voz finalmente recuperando su fuerza. El discurso de esa abogada me asustó lo suficiente como para tomar medidas. Esperaba no necesitarlo nunca. Abrí mi carpeta. Hace 3 años, expliqué, consulté con un abogado privado y establecí una fundación irrevocable para mis becas de investigación. Mi salario de la beca se deposita directamente en ella. La escritura del chalet, que heredé antes de casarnos, está en poder del fideicomiso. Mis activos principales están legalmente protegidos. Las cejas de la abogada Rivas se alzaron. Se inclinó hacia adelante con un nuevo nivel de respeto en sus ojos. Continué señalando los documentos. La cuenta de inversión compartida, esos 45.000 euros. Eso fue la prueba de fuego. Era una cuenta separada que yo había financiado específicamente para nuestro futuro compartido, para proyectos ecológicos comunitarios. La hice accesible, visible. Necesitaba saber si se podía confiar en él. Le di la oportunidad y esperé a ver si la honraría. Y él cayó de lleno en la trampa, terminó, una sonrisa lenta y depredadora extendiéndose por su rostro. Doctora Rojas, es usted una maestra estratega. Por primera vez desde que abrí ese correo electrónico, sentí un cambio dentro de mí. El hielo del shock y el dolor comenzó a resquebrajarse, no con tristeza, sino con el calor de una ira justificada, ahora enfocada y dirigida. Ya no era solo una víctima. Era una combatiente y acababa de encontrar a mi oficial al mando. La abogada Rivas tomó su teléfono. Voy a llamar a una colega en Miraflores de la Sierra. Vamos a invocar cláusulas de protección para salvaguardar sus activos de esa solicitud de disolución, y luego vamos a pasar a la ofensiva. Vamos a congelar todas las cuentas a las que tenga acceso con efecto inmediato. Me miró mientras comenzaba a marcar, su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una mirada de sombría determinación. El gambito ha comenzado, doctora Rojas. Y mientras escuchaba los tonos agudos y confiados de su voz exponiendo los primeros pasos del asalto, sentí la primera chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo, control. El juego había cambiado. Él pensó que era el depredador. Estaba a punto de descubrir que era la presa. El primer movimiento en una partida de ajedrez no se trata de capturar una pieza,
se trata de controlar el tablero. Siguiendo el ejemplo de la abogada Rivas, mi respuesta inicial no fue una diatriba furiosa ni una lista de demandas. Fue un simple correo electrónico, una respuesta a la declaración de 17 palabras de Javier. Escribí 5 palabras, mi rostro iluminado por el frío resplandor de la pantalla del portátil en mi oscura cabaña. ¿Estás seguro de esto? Sin explicaciones, sin emociones, solo una pregunta. Pulsé enviar. El objetivo no era amenazarlo. Era infectar su arrogancia con una semilla de duda. Un hombre tan engreído como Javier no lo vería como una amenaza legítima. Lo vería como las palabras desesperadas y vacías de una mujer a miles de kilómetros de distancia. Perfecto. Un depredador nunca sospecha que la presa tenga su propia trampa. Que me subestime. Su vanidad era su mayor vulnerabilidad, y yo planeaba explotarla. No tuve que esperar mucho para una reacción, pero no vino de Javier. Unos días después mi teléfono satelital sonó con un número familiar. Viviana Vargas, la madre de Javier. La última vez que habíamos hablado, su voz había estado goteando simpatía fingida por la desaparición de Peluso. Esta vez, la dulzura había desaparecido, reemplazada por un chillido agudo y acusatorio. Carmen, ¿qué has hecho?, gritó su voz tan aguda que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Las cuentas de Javier están todas congeladas. Ni siquiera puede comprar lo esencial. Y esa pobre y dulce chica, Elena el casero, la desahució. Está completamente a la deriva. Me quedé en silencio, dejando que su energía frenética se agotara. Luego jugó su carta de triunfo. ¿Tienes alguna idea del estrés al que la estás sometiendo? Está esperando un bebé, Carmen. Estás arruinando la vida de tu marido y estás amenazando la vida de mi nieto. Sentí un breve y frío shock. Embarazada. Fue un movimiento magistral, tuve que admitirlo. Una táctica clásica de manipulador, diseñada para desencadenar mi culpa, mi sentido de la decencia. Pero después de años de sus sutiles, y no tan sutiles, engaños, mi detector finalmente estaba afinado. Esto era solo otra mentira, más grande y más desesperada que la anterior. El shock se desvaneció, reemplazado por una calma, escalofriante certeza. Tu nieto, Viviana, respondí, mi voz uniforme y baja. Entonces sugiero que Javier encuentre una ocupación significativa en lugar de vivir de la dedicación de los demás. Terminé la llamada antes de que pudiera desatar otra descarga de histeria. Me senté allí por un momento, asombrada por su audacia. No estaban arrepentidos. No estaban avergonzados. Solo estaban enojados por haber sido descubiertos. La siguiente comunicación llegó del propio Javier. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por el pánico cobarde de un animal acorralado. Era un correo electrónico largo.